Los antiguos indígenas que se asentaron en lo que ahora conocemos como la región costera de Venezuela solían disecar los cadáveres de sus principales jefes de tribu y pulverizar sus huesos para después ofrecerlos en una bebida hecha con el destilado de su grasa a los demás miembros de sus ciudades, en una especie de ritual para despedir a los miembros más importantes y garantizar que parte de su esencia permaneciera en sus aldeas. Al igual que con estas tribus, cientos de otras culturas alrededor del mundo desarrollaron sus propios rituales para despedir y rendir homenaje a sus antepasados, generando una visión propia sobre lo que para esto significaba la vida y la muerte. Porque, muchas culturas a lo largo de la historia han basado su visión del mundo en la idea de que la muerte no es necesariamente la cesación de la vida, sino que por el contrario, esta no es más que la puerta hacia otra existencia, una existencia diferente, quizás una puerta hacia la inmortalidad. Pero, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Qué es realmente la muerte? ¿Cuál es su función biológica y espiritual en el siglo XXI? ¿Por qué nos asusta la idea de morir? ¿Es verdad que existe el alma y por ende vida después de la muerte? Para tratar de dar solución a estas y más preguntas, el día de hoy, y como ya en tantas ocasiones, me acompaña Roberto. ¿Qué onda Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo Nada, estás? pues aquí andamos dándole de nuevo. Sí, ya llevo un rato, ¿no? Sin grabar podcast, como unas 2 semanas, algo así que no había. Sí, pues ya no te pone las pilas. Tú, bro, no, pues vamos a comenzar, que a la mitad del podcast vamos a dar también unos avisos sobre la regularidad de los podcasts ahorita, porque pues también está un poco complicado para nosotros que estudiamos, entonces, lo vamos a dar más adelante, pero empezando por el tema, está muy interesante el tema de la muerte. Y pues primero creo que está chido, ¿no? Definir qué es la muerte, porque tiene diferentes principios, ¿no? Y por ejemplo, la muerte es algo que se construye en torno a cualquier cultura. No para todas las culturas significa lo mismo, pero creo que tiene la misma base. O sea, la muerte podemos decir que es la terminación de algo, ¿no? Si queremos ponernos más específicos, la muerte puede ser como la terminación de la vida humana más específicamente, ¿no? Creo que ese es un significado o del cual podemos partir, que la muerte es simplemente la terminación de la vida, pero ya depende de cada cultura si realmente termina la vida, ¿no? Sí, pues en términos bastante específicos y generales, pues la muerte es cuando deja de latir el corazón y los pulmones y no hay actividad cerebral, ¿no? Entonces, pues de ahí en general eso es el concepto, pero lo que cada cultura le atribuye y sus valores y sus creencias, pues ya es otro punto. Y Sí. pues es bien interesante, ¿no? Como alrededor del mundo, inclusive en México, ¿no? Hay muchísimas maneras de ver a la muerte. En México incluso tenemos el Día de los Muertos, ¿no? Para celebrar la muerte. Es bien interesante cómo algo que a la vez nos asusta, por lo menos en México creo que es algo súper importante, ¿no? Pero creo que esto parte de la visión de los mexicanos de que, al menos para nosotros los mexicanos, morir no es terminar o sea, es terminar la vida, pero no terminar la existencia, ¿no? Porque precisamente, por ejemplo, para los mexicanos, el Día de los Muertos es cuando pues nuestros muertos vuelven a visitarnos de alguna forma. Entonces es bien curioso cómo, como tú dices, cada cultura tiene su propia ideología sobre la muerte, pero creo que al menos no hasta la sociedad moderna en la que estamos viviendo se veía la muerte como la cesación de la existencia. Siempre se vio como la cesación de la vida, pero creo que era como una implantación a otra forma de vida. Incluso los neandertales se descubría que tenían estos rituales para enterrar a sus muertos. No se sabía como exactamente la ideología que tenían estos antepasados nuestros, pero se sabe, ¿no? Que la muerte siempre ha sido algo importante para el ser humano. De hecho, muchas veces dicen que eso es lo que nos distingue, ¿no? El mismo Schopenhauer decía que la diferencia entre un ser humano y una persona es que nosotros, ¿no? Somos conscientes de la muerte, que el animal solo conoce la muerte cuando muere, pero el hombre se aproxima a la muerte con plena conciencia de ella, a cada hora. Entonces, es bien curioso cómo desde nuestros antepasados, los neandertales, hemos tenido como una conciencia distinta de la muerte. Y quiero partir un poquito de esto, de que para muchos la muerte no es, para muchas culturas, ¿no? La muerte no es necesariamente la cesación de la existencia, es la cesación de la vida, pero es como una implementación de una nueva cultura.
a una nueva, perdón, forma de vida. Incluso, como decía Edgar Morin, incluso puede ser contradictoria, ¿no? Porque la muerte, en la muerte el hombre busca la inmortalidad, o sea, planea morir para buscar la inmortalidad. Pero ¿tú crees que de verdad esto, o sea, de dónde surge esta idea? ¿O cuál crees que sea la necesidad de que creamos que después de la muerte pues hay más vida? ¿Crees que simplemente es el miedo? Yo creo que, pues, así como inventamos a un Dios, para tener todas nuestras esperanzas y fe en algún Dios, pues yo creo que igual la muerte la inventamos para, bueno, no la inventamos porque existe, ¿no? Pero, o sea, su concepto de la inmortalidad y la vida más allá de la muerte, pues también la inventamos para tener, aún esperanzas sobre un final, ¿no? No queremos, bueno, creo que nadie quiere que su vida termine. Y pues sí, la concepción de la muerte pues ya lleva bastante tiempo en nuestra cabeza, en nuestra memoria, prácticamente hace más de 35.000 años, ¿no? Antes de Cristo. En los periodos líticos, como bien lo comentabas, pues se han encontrado, si no bien tumbas, son entierros rituales, eh, pero no se sabe con exactitud, ¿no? Porque pues no hay certeza de que estos antepasados supieran si en verdad hubiera vida más allá de la muerte, pero pues en estos entierros también se encontraban, no sé, polen alrededor del cuerpo del muerto, flores, huesos de animales alrededor del cuerpo. Inclusive se han llegado a encontrar las herramientas que se utilizaban en la caza y recolección de los antiguos humanos, ¿no? Sí, incluso o sea, con lo de las herramientas también viene, los egipcios usualmente solían como, aparte de momificar a sus muertos, también les ponían como herramientas que creían que les iban a servir en su paso al otro mundo. Y está bien interesante, bueno, a mí me llama mucho la atención lo que comentaste de no sabemos, o sea, no sabían exactamente qué pasaba después de la muerte. Y realmente es un nadie sabe, ¿no? Pero todos estamos como especulando sobre qué hay después de la muerte. Y creo que es bien interesante porque es muy, muy natural en los humanos preguntarnos por qué hay después, ¿no? Incluso la otra vez estaba en mi clase de ética en las organizaciones. Estábamos hablando sobre el origen del mundo y llegamos como a la conclusión igual de que el humano es como muy reacio a cuestionarse el porqué de las cosas, ¿no? Creamos incluso nuestras propias cosmogonías o relación con el mundo en torno a lo desconocido. En el pasado se creaban mitos y está muy interesante cómo, a pesar de que antes no sabían los neandertales o estos antepasados que tenemos que existía después de la muerte, celebraban la muerte. Y conforme nuestro pensamiento de alguna forma fue pasando del pensamiento mágico que teníamos en ese tiempo de explicar a través de los mitos, empezó a pasar a un pensamiento más científico. Ahora existe mucho nihilista, mucho existencialista, mucho ateo a secas, ¿no? Que cree que simplemente, o que tenemos esa concepción de que pues la muerte simplemente es la nada, ¿no? Una vez que mueres es la nada. Pero existe siempre esta incertidumbre de que no podemos como asegurar, o tú crees que sí podemos asegurar hoy en día de que no hay nada después de la muerte, porque tú crees que no hay nada después de la muerte, ¿no, Robert? O sea, tú sí tienes este pensamiento, no sé cómo llamarlo en tu caso, si es existencialista, si es nihilista, si es ateo a secas, pero tú crees que no hay nada. Pero podemos asegurarlo, es como una carga bien, bien cañona, ¿no? Porque es como hablar de la conciencia o hablar del alma. Creo que precisamente ese es el punto de la religión, ¿no? Es especular sobre qué hay después de la vida sin tener ninguna prueba. Lo único que sabemos y científicamente es que el cuerpo empieza un proceso de descomposición, pero la parte espiritual sigue como en ese mundo de las ideas que no conocemos, pero que especulamos y que siempre se nos hace interesante. Pero tú no crees, ¿no? Que existe realmente un más allá. Pues no creo que exista un más allá. No sé si exista el alma, pero me gustaría, ¿no? Que existiera. No creo que exista, pero me gustaría. Me gusta tener un poco de esperanza en que pueda acontecer algo después de que, entre comillas, dejemos este mundo, ¿no? Hay, bueno, de acuerdo a mi postura, que recuerdo que leí un texto para filosofía, no recuerdo cuál, pero creo que era de Platón. Bueno, era Platón y Sócrates, ¿no?
Entonces decía que la mayoría de la gente huye de la muerte viéndola como uno de los mayores males que hay, y y otras personas inclusive la llegaban a invocar, ¿no? Para que acabara con todas sus desgracias de su vida. Ujú. Y decía que si bien había estos tipos de personas, también había un sabio que ni desea la vida ni huye ni rehuye al dejarla, porque para él vivir no es un mal, ni considera que la muerte lo sea. Entonces yo creo que estoy muy con esa postura de solamente no huir ni querer tenerla, solamente pues existir, ser en tu momento. Es que la muerte es un ciclo, ¿no? Como todas las cosas en el mundo. Y es como lo que dice este filósofo, ¿no? No podemos juzgar. También va muy relacionado con el existencialismo de Jean-Paul Sartre, al menos como lo identifico. Es como, no existe una cosa buena o una cosa mala en el mundo, ¿no? La perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo depende de nuestra propia conciencia o nuestro propio ejercicio de la conciencia. Jean-Paul Sartre, que lo estuve leyendo bastante para el último video que subí al canal, que lo pueden ver ya, creía, ¿no? Que nosotros pues estamos condenados a existir en este mundo. No, nosotros no hemos elegido existir, pero tampoco podemos negarnos, y una vez que existimos pues es nuestra responsabilidad elegir qué significa para nosotros el mundo, ¿no? Es un conjunto de lateralidades, en este caso la vida es un ciclo, y pues ni bueno ni malo, ni la muerte es buena ni es mala, todo depende de la perspectiva, simplemente es neutral, ¿no? Como todas las cosas en el mundo en general, ¿no? Es como lo que dicen, al universo no le importan nuestros pequeños problemas. Y es bien curioso, como dices, creo que parte de esta perspectiva de que todas las concepciones del bien y el mal dependen de nosotros, el hecho de que, como tú dices, hay personas que pueden ver la muerte como algo malo y hay personas que incluso pueden ver la muerte como algo bueno, ¿no? Los que a veces sufren como depresión, ven esta como una forma de escapar, como tú dices, a las penas, ¿no? Que es... No quiero decir que es una cárcel que ellos mismos construyen a partir de su propia percepción, pero de alguna forma sí tienen un cambio. No sé si, por ejemplo, en este caso, la muerte, el temor a la muerte puede ser el simple miedo a dejar de existir, porque es totalmente natural, ¿no? Todas las personas que nos escuchen, usted que nos está escuchando en estos momentos, pues se va a morir en algún momento, y creo que es el hecho más increíble o más factible en toda su vida, o sea, de que se va a morir en algún momento. Así como usted ya nació, usted se va a morir. ¿Y por qué tiene miedo a la muerte? ¿Tú crees que sea simplemente por el hecho de dejar de existir? Porque para algunos no es tan malo el hecho de dejar de existir. Estaba leyendo la otra vez a este psicoanalista que se llama Eric Erikson, y me pareció muy interesante su postura, que dice que la muerte no nos asusta porque dejamos de existir, sino que aquel que le asusta la muerte es el que siente que no completó su vida, o sea, que no llevó una vida como... No sé, por decirlo de alguna manera, que dentro de su propia perspectiva no hizo todo lo que tenía, como que su vida es una vida incompleta. Entonces la muerte, como si fuera un libro, es un capítulo que se termina a medias. Igual también, no sé si tú crees que esta pueda ser la verdadera razón del miedo a la muerte, porque crees que una persona que está completamente dispuesta a morir es una persona que ha logrado sentir plenitud en su vida. Como dices, este sabio que veía la muerte como algo ni bueno ni malo, sino algo que existe. Es una comprensión más allá del ritmo habitual. ¿Crees que la relación de la muerte, el miedo a la muerte no sea lo desconocido, sino la relación que tenemos en la vida y nuestro paso en esta existencia? Yo creo que, porque también como decía Rousseau en Emilio de la Educación, lo voy a citar, vivir no es respirar, es obrar, hacer uso de nuestros órganos y de nuestros sentidos, de todas las partes de nosotros mismos, y no es aquel el que más ha vivido, el que más años cuenta, sino el que más ha disfrutado de su vida. Ajá, justamente, o sea, Entonces, como... pues yo creo que sí es bien cierto porque... Ajá. Ajá. Sí, Vas. sí es bien cierto porque pues dime, quién nos ha arrepentido de no hacer tantas cosas cuando pudo hacerlas, ¿no? Y de ahí va cada día diciendo, ¿por qué no lo hice? O ¿por qué no me atreví? Y así va a llevar toda su vida lamentándose de no haber hecho lo que quiso cuando pudo. Esta es súper cañón, ¿no? A mí esa me parece una concepción bien, bien cabrona, porque el hecho de que responsabilizar al individuo de su propia vida, ¿no? Y de sus propios lamentos, está cabrón. O sea, el existencialismo cree que sí,
y si partimos de este miedo a la muerte del hecho de que no hacemos lo que queremos, pero realmente una persona puede hacer lo que quiere, o sea, está condicionada a intentarlo, porque podemos hacer mil cosas, ¿no? Pero de ahí a que tenga éxito alguna o salgan las cosas como queremos, pues realmente es complicado, ¿no? Y como que el contexto lleva a una persona hacia uno, o sea, hay muchos elementos que impiden que muchas personas quizás vivan la vida que de verdad quieren, ¿no? Incluso lo económico, ¿no? No puedes arrepentirte por llevar una vida en una situación económica desventajada porque pues si naciste ahí, la propia existencia en su regalo de existir también te ha condenado a la pobreza, pero aún así somos responsables del imperativo que le demos a esta pobreza, ¿no? Entonces es bien complicado como decir, estoy orgulloso de mi vida, ¿no? Al final para muchas personas, no para todas, incluso las acciones, ¿no? Eso sí, tener como una buena vida, entre comillas, depende también de qué signifique para ti una buena vida. Pero, no sé, a lo que voy es que creo que no todas las personas pueden simplemente decir que tienen una buena vida y marcharse. Y ni siquiera es porque esté en sus manos, o sea, simplemente no pueden. No, o sea, sí, estoy muy consciente de que estamos sujetos a una buena vida, entre comillas, ¿no? O hacer lo que queremos. Obviamente estamos muy condicionados, yo creo que la mayor parte de la población, a querer vivir una vida que no podemos. O que, bueno, sí que no podemos, pero también es una idea de vida que nos han estado bombardeando desde hace casi más de 60 años, ¿no? El tener éxito y tener todo lo que puedas en el mundo o todo lo que quieras a base de capital o de dinero. Entonces, pues yo creo que la cuestión aquí es aprender a valorar o a disfrutar las pequeñas, los pequeños goces, ¿no? Acciones de tu vida cotidiana, ¿no? El hecho de que puedas disfrutar estar hablando con una persona o estar con tu familia, pues yo creo que también puede ser disfrutar tu vida. Sí, sí, eso sí, tienes mucha razón. Pero entonces, ¿el miedo a la muerte es el miedo a no cumplir con no llevar una buena vida? ¿O hay algo más intrínseco, el miedo a lo desconocido? ¿Tú tienes miedo de dejar de existir, Robert? ¿Tienes miedo a la nada? No, Pues que eso está no. absurdo, ¿no? O sea, si dejas de existir, ¿qué, güey? O sea, pues ya ni siquiera vas a ser consciente de que no existes, simplemente ya no existes. Sí, y es bien Entonces, cierto porque hay un filósofo que se llama... eh, no me acuerdo, está por ahí apuntado, pero él decía que la vida existe porque no existe la muerte y cuando existe la muerte la vida ya no existe. Entonces pues es como de... ¿Qué onda, no? sí, sí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, ¿por qué las sociedades antiguas y nuestra sociedad misma en muchas ocasiones a huevo quiere seguir existiendo después de la vida? Es que sí creo que sí va más por esa perspectiva de que supongo que mucha gente... Y es que es volver a lo mismo que hablábamos en el podcast anterior o hace dos podcasts. Hace dos podcasts me parece que en el de los sueños, ¿no? De que nos venden la fantasía, ¿no? De que ahorita es el sacrificio y las recompensas después. Entonces creo que es este miedo a no tener más oportunidades, porque también la muerte puede ser un miedo a no tener más oportunidades de seguir jugando en la vida, ¿no? Pues la transmigración, que es lo que los budistas creían, era como... Y creo que a mí me llama muchísimo la atención la idea de la transmigración, ¿no? De poder vivir muchas vidas. Es como simplemente si tuvieras una máquina y le fueras poniendo otro peso, ¿no? Para tener otra vida, para tener otro continuo. Es como una oportunidad de vivir muchas experiencias. Entonces quizás la muerte sí sea como ese miedo a no poder continuar viviendo más experiencias y irte como de alguna forma incompleto. Pero aún así también suena absurdo, ¿no? O sea, al final te vas incompleto, de todas formas, pues cuando dejes de existir ni siquiera vas a tener el tiempo de pensar en eso. Entonces, y si tienes otra moneda para tener más experiencias, pues tampoco vas a recordar las anteriores y vas a seguir como pensando en que, ay güey, o sea, ojalá existan más experiencias después de la muerte, pero nunca vas a hacer, según todas estas concepciones, menos en la de la religión católica, donde si te vas al cielo y tienes plena conciencia de tu existencia, nunca vas a tener como que esta otra existencia. Entonces, es muy curiosa el miedo a la muerte, el miedo a algo que no sucede. Y que esté solo basado en las experiencias o en el miedo a no dejar de existir. Quizás incluso también podría ser que el miedo a la muerte parte más del miedo de que no sabemos qué pasa. No sé si nos aterra más el que no pase nada o el que pase algo. Porque en la religión católica creo que aterra mucho, por ejemplo, te aterran con la idea del infierno.
No, entonces plantearte la idea de que pase algo feo o algo, por ejemplo, existir en la nada, en el nada alrededor de ti, creo que da más miedo que el hecho de dejar de existir, ¿no? Quizás, no sé, por eso inventamos otras cosas. ¿Que no crees que el miedo de no saber lo que pasa es más que el miedo de que no pase nada? Pues quién sabe, ¿no? Yo creo que, como bien lo dices, el miedo a estar en la nada, así solito, pues a mí sí, bueno, no sé si me preocuparía porque me da igual. Este, bueno, eso digo yo, ¿no? Ahorita que estoy aquí, pero Ahora que estás imagínate, vivo. según, sí, como lo decía lo de la religión católica, que nos aterren con una idea de una vida mala porque llevaste, bueno, una post vida mala porque llevaste una vida mala, entre comillas. Igual sí, es como que más un ejercicio de poder, ¿no? De dominación hacia un cierto sector de la población. Es que la religión es bien cañona. Freud, por ejemplo, decía que pues la religión tenía un poder muy grande en los humanos porque pues disponía de sus emociones, ¿no? Y también Freud decía que pues cumplía tres principales funciones, ¿no? Que era satisfacer la curiosidad, ¿no? Del hombre de saber, calmar la angustia que el hombre siente de las cualidades de la vida, era lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando el destino inevitable es la muerte, esto llega a ser incluso un calmante de que existe algo donde paras de sufrir, porque a la vez la vida es sufrimiento, ¿no? Y sí, o sea, ejerce un poder, pero creo que históricamente la religión también con este poder, entre comillas, no creo que ha estado mal utilizado el poder de la religión, pero su objetivo primordial era como difundir como las reglas para que los humanos se comporten y tengamos como todos una vida justa. Entonces, según Freud, estas eran las tres funciones de la religión. El satisfacer la curiosidad natural de los hombres, de saber qué chingados pasa cuando uno está muerto. El calmar la angustia de los que están sufriendo por saber que hay algo mejor después de la vida. Y el difundir las reglas que nos permitan comportarnos bien. Entonces es un poder que la religión sí ejerce, pero entre comillas, para tener una mejor vida. El pedo es que creo que la religión tergiversó mucho, ¿no? Igual la codicia humana hizo que el comportarse de la forma adecuada significara el volver incluso ricos a los papas, ¿no? En su momento, incluso satisfacer las necesidades de aquellos que podían hablar con Dios. Pero ahora que lo pienso y ahora que lo estoy analizando, creo que sí es como todas estas culturas es como que desarrollan sus propios rituales, es más una satisfacción de la curiosidad que una calma del miedo a la muerte. Porque por lo menos la religión es calma del miedo a la vida. La muerte se entiende como algo pacífico. Algo que, o sea, sí, ¿no? Como que la muerte no es mala, es como lo bueno, es como la vida es la mala. Si nos podemos a pensar de cierto punto, en la religión la vida es lo que está culero, la muerte es lo que está chido, o sea, como es como este paso previo donde se ganan experiencias, donde te comportas, donde aprendes a sufrir y pues a ver si eres chingón para llevarte una vida buena, ¿no? Sí, inclusive ahorita que lo estoy llegando a pensar, tal vez nuestras culturas, tradiciones, costumbres, o sea, obviamente son un legado, ¿no? O sea, la cultura se aprende y viene desde muchísimo antes, pero es como una forma de mantener vivas estas ilusiones de seguir existiendo, ¿no? Uh-huh. El hecho de que puedas poner un altar cada año a tus muertos desde muchísimos años atrás, explica el por qué queremos creer que hay algo más, ¿no? Porque si todas estas tradiciones y costumbres han estado manteniendo todos estos años porque existen, es porque tal vez exista eso que está más allá, ¿no? Sí, existe esa creencia y existe esa curiosidad de ver qué hay más allá de la vida. Como que igual siento que el ser humano por naturaleza... bueno, ahorita se me acaba de ocurrir, ¿no? Esta hipótesis. Creo que el ser humano por naturaleza está insatisfecho. Está insatisfecho con la vida, está insatisfecho con su contexto. Es bien curioso, ¿no? Y es bien diferente, o al menos es nuestra perspectiva, ¿no? De los otros animales. Es bien cabrón, el ser humano vive insatisfecho con su realidad. Por eso creo que en cada paso busca como el desarrollo, la innovación y también busca que pues esta realidad no sea la única, que exista un mundo incomprendido de las ideas en el que podamos estar más satisfechos.
Nunca lo había pensado así, pero ahorita, bueno, se me viene solamente, no sé tú qué opinas, que probablemente igual estas creencias o esta necesidad implica una insatisfacción con nuestra realidad. Y como dices, viene de las culturas y viene de todas estas creencias, porque siempre no, siempre nuestra conciencia nos ha obligado a investigar un poco más y yo creo que nos ha hecho un poco insatisfechos de cierta manera con nuestra realidad y nos ha hecho buscar más allá. Que está bien, está chido porque pues esta, de alguna manera, llámalo ego, llámalo estar insatisfecho, nos ha permitido avanzar como sociedad, ¿no? Nos ha permitido cosas que pues ninguna otra especie ha logrado. Pero sí es muy curioso cómo yo creo que esta podría ser un indicio. Y a mí me interesa algo muy cañón, aparte de este sentido por la curiosidad, y era lo que te comentaba hace un rato. Tú no crees en el alma, Robert, ¿verdad? ¿No crees en el alma o tienes dudas? A ver. Tengo dudas, me gustaría creer en el alma, pero no hay pruebas. Ya, Bueno, es que, sí, no hay pruebas. es que ahí te va. Es que, es un sentido muy positivista, ¿no? De que era a fuerzas pruebas y datos cuantificables o así, pero pues no Que, creo, pero me gustaría que existiera. mira, vamos a ver, ¿tú crees que hay una forma? Porque ahorita, ahorita me estoy acordando de un experimento y un fenómeno, por decirlo de alguna manera natural, que podrían, pues quizás no explicar, ¿no? Que existe un alma, pero que están interesantes. Um, no me acuerdo muy bien, no les voy a mentir a los bibliófilos, no te voy a mentir a ti, Robert, pero estaría interesante comprobar que el alma existe, ¿no? Y te digo, hay un experimento que se hizo hace muchos años por un médico y también hay fenómenos, los que ahorita quiero que hablemos chido en el podcast, que podrían ser indicios, ¿no? Obviamente no están como fundamentados, esto ni el experimento ni estos fenómenos que vamos a hablar ahorita no están como bien estructurados, por eso no hay como tanto. Pero hubo hace unos cuantos años un médico, no recuerdo el nombre del médico, probablemente si lo recuerdo por ahí estaré poniéndolo en alguna parte. Pero este médico lo que quería hacer era demostrar la existencia del alma, ¿no? Y lo que hacía era, construyó una camilla especial, la cual a la vez tenía una pesa, porque tenía como una forma de pesar los cadáveres. Entonces, uno de los experimentos que hizo fue someter a varios pacientes que estaban en fase terminal, lo subía a esta camilla que tenía como una forma de pesar, porque él creía tenía una concepción muy similar a los egipcios, que hablaba de que el alma pesaba dentro del cuerpo, ¿no? Entonces él creía que al momento de que estas personas que estaban en fase terminal morían, daban su último aliento, por decirlo de alguna manera, se reducía considerablemente el peso de sus cuerpos, porque era el alma saliendo de sus cuerpos. Entonces hizo el experimento, me parece que hizo como 10, 20, no sé, fue una cifra no válida, ¿no? Para que ser considerada como un verdadero experimento. Pero el punto es que cuando ponían él con otros médicos que lo estaban ayudando y supervisando encima de esta camilla, y a los enfermos terminales, y daban como su último aliento, justamente en el momento en el que se consideraban clínicamente como muertos, sí que se reducía el peso de la camilla que tenía esta balanza. Entonces está muy curioso porque para este médico, del cual no recuerdo su nombre, y esto significaba que sí existía un alma, o sea, según sus resultados, pues sí existe un alma, y que al abandonar el cuerpo, pesaba menos porque se alejaba del alma, ¿no? Como si fuera algo de alguna manera, pues físico un poquito, pero también del mundo espiritual, y que pues tenía un peso dentro de nosotros. ¿Alguna vez habías escuchado este experimento, Robert? ¿Qué opinas de él? No, no lo había escuchado. Y lo que opino es que, pues, puede haber muchas explicaciones, ¿no? Tal vez se le fue el aire. Se le salieron los gases. Sí, pues sí, ¿no? De hecho, creo que cuando mueres, lo primero que hace tu cuerpo es empezar a desechar todo, ¿no? Sí, para empezar el proceso de putrefacción. Pero sí se escucha bastante interesante, y pues obvio, es una hipótesis válida. Todas las hipótesis son válidas, ¿no? Sí, hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, ajá. Bueno, es que yo te decía esto porque lo quiero relacionar. A ver, antes de que la gente me empiece a funar, dos cosas, ¿no? Cada quien tiene su ideología. Pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo de la existencia del alma.
Y yo no estoy diciendo que el alma exista, simplemente estoy cuestionando estos experimentos, estas situaciones porque me parecen muy interesantes. Quiero de alguna forma unir este experimento que hizo este científico con un fenómeno que pasa mucho en la actualidad, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado hablar, Robert, de las experiencias cercanas a la muerte. Supongo que sí. Sí, pues bueno, yo estuve leyendo un poco sobre eso Ajá. y no sé si sean lo mismo experiencias cercanas a la muerte, a lo que yo ahorita voy a decir, que es que cuando hay reanimaciones, ¿no? Cuando están clínicamente muertos, que deja de funcionar el corazón y los pulmones y ya no hay actividad cerebral, ¿no? Pero pues también hay masajes al corazón, reanimación por medio de electrochoques, y estas personas han tenido testimonios de estas experiencias, pues sí, ¿no? De muerte clínica, ya están muertos pero los reaniman. Y pues estas experiencias, o ¿cómo se llama? Experiencias cercanas a la muerte. MC, creo. EMC, ¿no? Creo su abrevisión. Ajá, pues lo primero algo que me llamó la atención es que obviamente todos ven alucinaciones, o bueno, eso es lo que dicen los médicos, que son alucinaciones, pero estas alucinaciones son dependientes, ¿no? Dependientes en el entorno en el que se desarrollaron, de que si al paciente que se le diagnosticó la muerte clínica vivió en un entorno católico donde le dijeron que Dios, ¿cómo se llama? San Pedro lo iba a recibir en la puerta y así. Sí, sí. Pues eso era. Entonces Ahí te voy, es San muy Pedro. dependiente de la cultura en la que se desarrolló. Sí, y bueno, yo, como diría AMLO, ¿no? Yo tengo otros datos. Este, yo tengo varias cosas en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, porque nuevamente tengo un video sobre eso, hice un video para el canal. Y es que varía mucho, como tú lo dices, en muchos casos sí depende bastante de la cultura y si llegan a tener como estas alucinaciones de acuerdo a su contexto. Pero yo lo que he visto al menos es que recurrente, o lo que he leído en los últimos días, es que recurrentemente suceden tres cosas. Una es que si ven como de alguna forma una entrada, un túnel, una luz, ¿no? Algo que los acerca como hacia esta nueva existencia, que es muy ligado como a la religión. Otra es que suelen ver a personas que ya no están en vida, o sea, como las personas que han dejado la vida y que eran cercanas a los que están sufriendo una experiencia cercana a la muerte, los ven cuando están teniendo estas experiencias. Y también otra cosa es que, y la común, ¿no? Como la frase que dice que le ves la vida pasar frente a tus ojos, pues hay mucha gente que atestigua que esto es real, que realmente cuando te estás muriendo, cuando tienes estas experiencias cercanas a la muerte, sí ves tu vida pasar frente a tus ojos. Pero aquí va algo muy interesante, como tú dices, está bien eso que dices, precisamente, o al menos yo también tengo ese mismo concepto con lo que investigué, que la muerte clínica se da cuando una persona en teoría muere, pasan minutos, incluso han llegado a pasar días, y eso es súper sorprendente, y horas incluso, y después pues reaniman, ¿no? Por eso te quería comentar primero este experimento del doctor, porque pareciera que si de alguna forma el alma sale como en este experimento, que no ha sido como realmente válido, porque se hizo con una cifra pues sí, no se hizo con la suficiente cantidad para que esto fuera bien, no estuvo muy controlado, pero si el alma de alguna forma sale del cuerpo en este momento, está interesante las experiencias que trae de nuevo. Lo de la vida pasa frente a tus ojos se me hace muy interesante, porque estuve leyendo experiencias y dicen que si bien sí pasa frente a tus ojos, no es como lo que a veces muchos creemos. No ves como el día de tu boda, no ves el día de que, no sé, tienes un hijo, el día en que te gradúas, sino que simplemente son como cosas aleatorias que revive tu cerebro. O bueno, no es tu cerebro, es que eso es muy interesante, porque tu cerebro no tiene actividad, ¿no? Entonces está bien cagado, como a pesar de que sean alucinaciones, ponle tú que sí sean alucinaciones, pero cómo se pueden producir alucinaciones en un cerebro que no tiene actividad. Eso es muy cañón. Y lo que se me hace interesante, y por eso pareciera que está más allá del cerebro, que puede llegar a partir de una conciencia de un alma, es que estoy leyendo muchas experiencias en las que las personas veían o acontecimientos que ni siquiera eran capaces de recordar que habían pasado cuando eran niños. Hay uno muy interesante de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte y al momento de ser reanimada,
recuerda simplemente que vio un gato cerca de unas escaleras de madera y entonces empieza a describir una casa, pero él no tiene idea, o sea, para él es una memoria que no tiene sentido porque no la recuerda, ¿no? Entonces cuando habla con su mamá y le cuenta sobre esta experiencia cercana a la muerte, pues su mamá le dice que se sorprende, ¿no? Porque le dice que fue o sea, que ese gato era un gato blanco muy particular, estaba y en esas escaleras, como le describe, era el departamento donde vivían cuando él apenas tenía meses, o sea, cuando era un bebé. Entonces está muy interesante estos conceptos que se juntan como de... Para empezar, en esos momentos cuando estás clínicamente muerto no hay actividad en tu cerebro. Entonces, ¿cómo se puede producir un recuerdo cuando no hay actividad en tu cerebro? Y cómo puede de alguna forma reanimar acontecimientos que parecía que ya los había olvidado por tu cerebro. Entonces, hay dos cosas. Puede ser algo similar al sueño, que muchas de las cosas, bueno, de una de las teorías del sueño, ¿no? Porque también es inexacto, que se produce al momento de despertar, como que un pequeño chispazo que en tu cerebro que produce todas estas ideas. Y también que no olvidamos nada, que realmente todo lo que hemos vivido está en alguna parte de nuestro cerebro. Esa es como la parte científica. Y la otra parte es como realmente existe un alma, realmente todo lo que hemos vivido aquí nos lo llevamos después o se externa. A lo que me refiero es todos estos recuerdos, todas estas personas, como la gente que ve realmente están con nosotros. Está muy cagado porque es como si nacemos solos, pero nos vamos de la nada, así como nacemos. O sea, ¿tú qué opinas con todas estas teorías tan locas? ¿Crees que de verdad pueda existir un alma o crees que sí es como algo más científico que todavía igual no tiene como una explicación? Porque te digo, no hay actividad en tu cerebro. ¿Cómo explican el hecho de traer memorias de una actividad donde no existe? Pues tal vez no haya actividad que se pueda registrar. Bueno, no, a mi pensamiento, obviamente no lo sé, pero quiero creer que tal vez sí haya muy mínima, que tal vez no se pueda registrar en los aparatos. Pero igual, algo que leí hace mucho, no recuerdo bien, era que cuando veías a tus familiares venían estos recuerdos, era porque... Ah, ya me acordé, lo vi en Interestelar. este Hay una escena casi al final de la película. Bueno, no al final, como en la conclusión. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, Pero no al sí. final. Ajá. Este, eh, u- el protagonista viaja a un planeta que no puede ser habitado, pero viajaron porque el otro astronauta que había ido previamente a ese planeta les había dicho que sí, solamente para que volvieran y lo rescataran. Pues los engañó, ¿no? Entonces, al protagonista, al descubrir esto, pues obviamente pues le dice que, pues qué onda, ¿no? Que no anda haciendo sus tonterías. Ajá. Y pues el protagonista quiere regresar a la Tierra para pues avisarles, ¿no? Que ningún planeta está disponible porque pues ninguno es habitable. Pero todavía sobraba un planeta que era de otro astronauta que ya había ido previamente también por el agujero negro. Entonces, como el protagonista quería regresar y el astronauta que los engañó no quería regresar porque él quería salvar a la humanidad, este, pues le golpea el casco y como la atmósfera de ese planeta era más nitrógeno y otras sustancias pues, que no recuerdo, pero no era oxígeno, era otras, pues, no recuerdo, le empieza a decir que la mente empieza a generar estos recuerdos y estas imágenes, estas alucinaciones, para mantenerse viva, porque lo que busca la mente o el cerebro es seguir teniendo funciones para pues sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que igual va muy ligado a eso, el ver estas alucinaciones. El pedo es que aquí habría que separar la mente o sea, si la mente habita en el cerebro, la mente puede querer seguir existiendo, pero lo curioso es pues la nula actividad cerebral. O sea, sí, sí, claro, puedo entender que la mente quiera seguir sobreviviendo, pero la mente es algo que está externo al cerebro, porque si el cerebro ya está clínicamente muerto, o sea, eso es lo que no se ha podido como explicar, ¿no? El cerebro está clínicamente muerto, pero los recuerdos siguen existiendo. Entonces,
no sé si la mente lo puedas ligar como algo distinto, porque claro que las alucinaciones suceden incluso cuando tu cerebro está pasando por situaciones traumáticas, ¿no? Cuando estás muriendo, la gente, por ejemplo, que está en los desiertos y que está a punto de morir de una insolación, o también por no haber consumido nada de líquido durante días, pues empieza a ver alucinaciones. Pero la diferencia entre estas alucinaciones por estar a punto de morir y las alucinaciones posteriores a la muerte es que una se produce cuando el cerebro está dando sus últimos respiros y la otra se produce cuando el cerebro clínicamente está muerto o está nulo. Entonces, eso es como la diferencia, ¿no? Entre estas dos perspectivas diferentes. En una el cerebro está muriendo, en otra el cerebro, entre comillas, está clínicamente muerto. Sí, 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 es muy cierto. Pero nada más quería mencionarlo. Sí, Es cierto. Pues nada, podemos comprobar la existencia del alma. No, pero hay cosas que... ¿Qué te queda si vivimos en una Matrix, no? Son las cosas que no hacen juego con la realidad. Las experiencias cercanas a la muerte sí se me hacen muy curiosas. No dicen... No estoy diciendo existe un alma, no estoy diciendo no existe un alma, simplemente estoy diciendo pues como que esa parte, ¿no? Que pareciera ser algo que explica o como uno de esos conceptos que no terminamos de comprender, ¿no? Y que parecen formar parte de una realidad aún incomprendible para el ser humano, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y ahora bien, ya hablamos un poquito de el miedo a la muerte, ¿no? Y que tenemos miedo a la muerte de... Bueno, que ya hablamos de qué es la muerte, que la muerte es esto y es esta cesación de la vida. No sabemos si de la existencia, pero la muerte es la cesación de la vida. Hablamos de que tenemos miedo quizás por el hecho de no llevar una vida plena y que no completemos un ciclo, ¿no? Natural. Y hablamos de que pues el alma puede o no existir, pero que hay cosas que parecen que sí, que parecen que no. Ahora, justo con esto del alma, bro, a mí me interesaría preguntarte algo. ¿Y qué sería peor? ¿Que fuéramos inmortales o que la vida acabara? O sea, ¿en dónde hay más pena? ¿En la existencia infinita o en la existencia finita? Porque también puede ser una verdadera tragedia, ¿no? La inmortalidad depende de cómo se vea, pues puede ser buena y puede ser mala, pero no sé, puede llegar a convertirse en un infierno, depende del contexto, ¿no? La misma religión, de hecho en la misma religión se ven ambos conceptos. La inmortalidad es buena si te vas al cielo, pero la inmortalidad pues literalmente es un infierno si te vas al purgatorio. Entonces, pero en la vida real, porque estamos cerca también, ¿no? ¿Crees que podamos desarrollar la inmortalidad? Y esta como negación de la muerte, ¿qué sería peor? Que al menos en el mundo normal ahora yo, en el planeta Tierra desarrolláramos, o en el mundo de los vivos desarrolláramos la inmortalidad. ¿Qué es peor, morir o no morir? No morir. ¿Por qué? Pues yo creo que porque para mí no tiene sentido ser inmortal cuando, pues, ¿de qué sirve, no? Vivir vivir, no toda una vida, porque pues una vida se acaba en nuestro concepto de hoy en día, una vida se tiene que acabar. Pero si no somos conscientes de la muerte, pues tampoco somos conscientes de la vida. Entonces, Sí. eh, el querer ser inmortal nos lleva tal vez a algo malo, pero también depende mucho de la situación, ¿no? Porque qué tal si todos, tal vez nada más, si solamente yo fuera inmortal y todos los demás fueran mortales, pues obviamente yo me sentiría bastante mal al ver morir a todos los que me rodean o que alguna vez formen un vínculo afectivo. Pero si todos fuéramos inmortales, ¿no crees que nos aburriríamos? Hay una película que se llama In Time, en donde sale Justin Timberlake, en donde el dinero se maneja en tiempo. Uy, creo que sí lo he escuchado. A ver, cuenta. Está muy bueno. Déjame ver si es la misma. A ver, termina de contar la idea para ver si es la misma que yo tengo en la mente. Naces, tienes hasta los 21 años para vivir tu vida. Entonces, a partir de los 21 te dan un año para que busques trabajo y empiezas a ganar dinero en tiempo. Entonces, tu tiempo, tu dinero es tu tiempo, ¿no? Ya depende en ti en qué gastas tu tiempo. Entonces, en esta película se aborda mucho, no mucho este tema. Bueno, sí es inmortalidad, pero al final de cuentas el dinero se va a acabar, el tiempo se va a acabar.
esta película, el protagonista pues nace siendo pobre, vive al día, le pagan Literal. 24 horas para, sí, siga trabajando al siguiente día y pues siga alimentando a los ricos, ¿no? Pues es igual una crítica al Sí, de capitalismo. hecho era lo que te iba a decir. Está bien hijo de puta la inmortalidad ahí, güey, porque no es inmortalidad. O sea, o sea, es bien egoísta, güey. La humanidad desarrolló la inmortalidad, pero la vamos a usar para que trabajes más, culero. Porque si fuera, o sea, literalmente lo que hace el reloj que tienen en sus manos es que decir, mira, güey, si dejas de trabajar te vas a morir. O sea, ya está eliminado la mortandad de cada persona, pero justamente esa madre que traen en el brazo, lejos de ser como algo beneficioso, es lo que provoca que te mueras, ¿no? O sea, esa madre que traen, entonces es como garantizar que la inmortalidad ya está, pero los matamos. Y tiene un sentido bien cabrón. No sé si te diste cuenta, o me parece que sí lo hablan. También habla como del sentido biológico de la muerte, ¿no? O sea, como de si todos fuéramos inmortales, porque la gente sigue teniendo hijos en la película. Si todos fuéramos inmortales al 100%, lo dicen los ricos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando este vato va allá? Es como de, ¿y dónde metemos a tanta gente? O sea, porque la muerte, por Sí, eso no es mala, banda. O sea, por eso la muerte, quiero que entendamos todo que la muerte, pues no es mala. Creo que ya pocos consideran a la muerte realmente como algo malo. La muerte, pues claro que tiene un principio biológico. La muerte implica, yo siempre lo he visto así, la muerte es como una puerta que se cierra y una ventana que se abre. O sea, la muerte implica la libre existencia de todas las especies. Si existiera una especie inmortal, pues se llenaría el planeta de esa especie que no pudiera morir, ¿no? Entonces, y también el hecho de que una especie muera es lo que garantiza que otra pueda existir, ¿no? Por eso dicen que si nos extinguimos los humanos, estamos dando la puerta a que otra especie venga y desarrolle otro tipo de inteligencia. Nosotros no hubiéramos existido si los dinosaurios no se hubieran extinguido, ¿no? Porque el ecosistema no estaba adaptado para que individuos como nosotros existieran. Entonces la muerte es lo que garantiza. A ver, nada más fue un paréntesis ahí, ¿no? De que para empezar no podemos eliminar la muerte. Creo que también eso es lo que dice un poco la película, ¿no? De forma como como entre que sí y entre que no, ¿no? Siento que te dice como de, aunque podamos, no podemos. O sea, porque sería la perdición del planeta. Por eso las personas siguen muriendo, ¿no? Con el tiempo. Y ya está bien cabrón, porque aprovechan ese tiempo para hacerlos trabajar lo más duro posible. Imagínate, güey, o sea, si lo que estás ganando es tiempo para vivir, pues ahí sí te chingas sí o sí, porque pues la gente que vive al día, pues se muere, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que aunque podamos eliminar la muerte, no podemos, o sea, porque no tendría sentido, a menos que eliminamos también la natalidad y todos sean estériles, ¿no? Pero también sería una mamada porque creo que las personas tenemos limitaciones, ¿no? Y si eliminamos estas limitaciones, pues se cierra la puerta. Ya se me fue la idea que estábamos comentando antes, antes de esto. Era algo de la inmortalidad, ¿no? De si es peor, ¿no? ajá, si es buena o mala. Ajá, Este, eh, igual a lo que iba era que estaba dando contexto de la película, ¿no? Que ajá. Sí, perdón. Dale, dale. esta idea de mortalidad como en la película, pero ahorita abordando un tema, el tema de la muerte es una necesidad biológica y cómo lo tratan en la película. Sí. Igual que no creo que esté tan justificado porque a final de cuentas esta idea la tratan desde el darwinismo social, Mm, que dice que el humano más apto va a ser exacto. el que sobreviva, que lleva más tiempo y pues no mames, es una es una chingadera, ¿no? Porque que esto no tiene que ver nada con biológico ni el más apto Mm, mm. ni de evolución porque pues tú al nacer en un barrio pobre pues te condicionan desde ahí a no poder evolucionar Ya como ellos valiste lo dicen madres. porque Ajá. es una estupidez, ¿no? No puedes evolucionar si no tienes los medios para hacerlo. Entonces, ellos igual, pues, se definen, los ricos en esa película se definen mucho con este de darwinismo social. Sí. Y entonces el protagonista, pues ya, le roba todo su dinero y hace su desmadre y empieza a tener gratis para todos. Pero igual es algo muy contraproducente porque, como bien lo dices, no todos podemos ser inmortales. Ya, exacto. Y al final de cuentas, la avaricia del ser humano, su codicia, inclusive de lo que estamos hablando, ¿no? Su miedo a la muerte Ujú. y a crear una inmortalidad, a ser más longevos, nos llevará a la extinción. Nosotros mismos nos estamos llevando hacia allá, ¿no? Y al final de cuentas.
desde que existió la especie, vato. O sea, lo único que hemos hecho es llevarnos a nosotros mismos a la extinción. Y no solo a nosotros, de un chingo de especies alrededor, ¿no? Sí, Es. exacto. Está bien cabrón, o sea, lo que dices, porque si nos podemos a pensar, la neta, si las personas desarrollara, el ser humano desarrollara la inmortalidad, la comercializaría, güey. O sea, de que sí la haría como un sentido capitalista, como esto que dices, es la neta. O sea, la neta es que se la venderían, solo los más ricos tendrían acceso y todo este pedo, ¿no? Sería como una forma de comercializarla. Y es eso, es lo que estamos diciendo, porque ¿por qué se comercializaría? ¿Por qué sería como una población muy selecta de personas que serían inmortales? Pues porque no se puede que todos seamos inmortales. A mí se me hace algo bien, como dices, contraproducente que todos sean inmortales y también contraproducente que solo unos pocos sean inmortales. ¿Por qué? Porque siento que la muerte, es lo que te digo, la muerte da paso a nuevas ideas, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene limitaciones por naturaleza. O sea, aunque una persona fuera inmortal como estos ricos, pues las ideas siguen siendo las mismas, siguen atorados como en los mismos conflictos, ¿no? Porque las nuevas civilizaciones, o sea, la oportunidad de que nuevas personas lleguen con quizás otras condiciones es lo que hace que la sociedad realmente avance en un camino u otro, ¿no? Y está bien cabrón esto que dices porque también no todos podremos ser inmortales. La única forma de... hay un episodio de... ¿Has visto la serie de... Me parece que es la de Amor, Robot y Muerte? Creo que algo así. Que son como una serie de cortos. No sé si alguna vez las has visto. Sí, 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 está muy buena. Creo que si es ahí, me parece que hay un episodio en esa serie, en un corto, en el que igual desarrollan como... Hay un chingo de series, banda, sobre la inmortalidad. Si quieren ver series sobre la inmortalidad o episodios, Carbón Alterado también. ¿Has escuchado igual de la de Carbón Alterado sobre la inmortalidad? ¿O esa sí no la Sí, has le he escuchado escuchado? hablar, pero Ajá, pero no la has visto. no, no la he visto. A ver, ¿de cómo va eso? Bueno, primero pasamos con... Primero te cuento lo del corto que estaba diciendo. Y... Ay, güey, es que he visto tantas. La de Carbono Alterado, sí, sí. A ver, vamos a pasar con este corto. Estamos hablando ahora de la inmortalidad, ¿no? Entonces, en este corto hay un episodio, en esta serie, que está en Netflix, por si la quieren ver, está muy buena. Hay un episodio donde justamente se desarrolla la inmortalidad. Son como, no sé, son unas máquinas donde se meten, tipo como las que usan en las cámaras de bronceado, pero no sé qué chingados hacen que te hacen inmortales, ¿no? Como serie, en ese episodio de la serie. Y lo más cagado es que cómo manifiesta la inmortalidad para que no se vuelva algo así como imposible de sostener, porque la inmortalidad no es sostenible. Crean una patrulla para matar niños, vato. O sea, literalmente hay una patrulla que un equipo de policías que se dedican a ir a los barrios pobres porque es donde la gente... todos son inmortales aquí, cabe aclarar que todos son inmortales sin importar, según yo, su clase social, ¿no? Pero entonces el pedo es que como todos son inmortales, pues si la gente tiene hijos, los matan a los hijos, porque pues, vato, no pueden tener hijos y según yo también a los padres, por lo que recuerdo. Entonces... Es para todas las personas que estén pensando en que si podríamos ser inmortales o que podría ser buena, pues hay que pensar también en las condiciones de la inmortalidad, ¿no? O sea, realmente, pues si la única forma de hacer que la inmortalidad sea sostenible sería esto, ¿no? Que no exista, que no nazcan nuevas personas. Y imagínate matar a otras personas, un mundo sin niños y nuevas ideas. Pues sí está bien culero, ¿no, Roberto? O sea, un mundo donde las mismas ideas continúan y los mismos malos hábitos y todo. Siento que no hay evolución. Incluso, aunque veamos como el darwinismo social, ¿no? Y que los más aptos evolucionan, son los que se mantienen en la sociedad. Realmente, pues la evolución se da con la pérdida de las vidas y la creación de nuevas formas de vida, ¿no? No podemos evolucionar si no hay mutación en las personas y si no se van generando como estos cambios. Entonces, imagínense lo que sería un mundo inmortal en la vida, o sea, una vida inmortal donde las mismas ideas prevalecen, donde hay que matar a los niños o garantizar que no existan. En Carbón Alterado me parece que son estériles, una cosa así, pero creo que sí siguen haciendo porque van invadiendo nuevos planetas. Tiene mucho que la vi, pero está interesante. Y ahí ni siquiera sé si hay vida. O sea, si es la misma vida, solo son centros recreativos, porque ya estoy combinando muchas ideas. Yo sí creo un poco en la opción del alma, en el alma, en la concepción del alma, creo que hay algo intrínseco en las personas. Y en la de Carbón Alterado,
lo que hacen es que haz de cuenta que en la parte de la nuca tienes como una memoria USB donde se va guardando todo lo que eres. Y entonces ahí la mortalidad es que los cuerpos, si bien si mueren, pueden ser asesinados, puede pasar cualquier cosa. Pues si mientras no rompan tu pila que traes en la nuca, la pueden pasar a otros cuerpos y desarrollan cuerpos inorgánicos, cuerpos orgánicos que se los quitan a personas que son delincuentes y todo. Entonces para mí depende, porque siento que la forma en la que... Esa no sé si sería inmortalidad. ¿Tú crees que el pasar los recuerdos de una persona a otra es inmortalidad? O porque la persona ya murió. O sea, si el cuerpo muere pero los recuerdos se mantienen, ¿eso para ti es inmortalidad? ¿Como un carbón alterado? Fíjate que tal vez sí. Tal vez sí. Estoy entre sí y no, porque al tú tener todos tus recuerdos, toda tu esencia como ser, digamos, de alma, eh, pues sí, ¿no? Esa es tu esencia. Pero también tenemos que recordar que las experiencias empíricas de nuestro cuerpo al que se nos fue asignado al nacer, pues también tienen que ver con esas memorias, ¿no? Entonces, no sé, porque tú al tener tus experiencias con tu cuerpo, son las que guardas en esa memoria, pero tú al tener otro cuerpo y, y transfieres estas experiencias a ese otro cuerpo, pues no serán las mismas porque no es el mismo cuerpo. Exacto. Entonces, igual estaba, hace 2 días, estaba recordando que hay una película que se llama Robots, que es igual una crítica al capitalismo, pero igual tiene que ver ahorita, Sí, hablando. creo que sí. Ajá. Está muy buena, es una película animada bastante buena, es de mis favoritas. Está buena, así es la Y que quiero hacer. Ajá. habla como sobre... es algo así como... eh, bueno, es de robots. Como su Y es nombre lo como... indica. Ajá, este... Ay, se me fue la idea. Los robots arman a sus hijos, ¿no? O sea, ellos son los que... Cuando ellos quieren hacer a su robot, pues literalmente lo hacen, ¿no? Lo arman. Sí, sí, sí. Entonces, el protagonista crece con la idea de su héroe, ¿no? De su altar, sí, al que tienen al altar, que es... Es Que no como importa de lo que estés Elon hecho. Musk. Ajá. No, eso que... Elon Musk es Güey, un es pendejo. como el Elon Musk, o sea, es como su Elon Musk de la película. Por eso es la crítica Porque al al final de cuentas, capitalismo. Ajá. no, no vale para nada la bola esa, fea. Mm. Bueno, al final sí, pero ya se había dado por vencido. Bueno, el chiste es que este a este concepto de inmortalidad eh, hay lo relacionan con, bueno, yo lo relaciono con las actualizaciones que había sacado esta empresa para la que el protagonista quería trabajar. Entonces, estas actualizaciones te mantenían durante mucho tiempo eh, en vida, ¿no? En vida entre comillas, porque pues los robots no tienen vida. Eh, Ajá. y, a, y a los robots que no podían actualizarse, los fundían, o sea, los mataban, los fundían y eran piezas para nuevas refacciones, para nuevas actualizaciones, porque lo que ya no había eran refacciones. Entonces, igual es como que esta crítica a querer acumular esta inmortalidad en los sectores altos de la población. Sí, sí. Aquí hay una cosa bien interesante que con esto que estás comentando y con lo de carbón alterado. Eh, Creo que para empezar, si definimos la inmortalidad, deberíamos definir la vida. Porque como tú dices, en esta película de robots que yo sí recuerdo, me parece que el protagonista incluso creó uno chiquito, ¿no? Que creo que podía volar con la cabeza, ¿no? Sí. Está bien chingón. Y para ellos eso es vida, o sea, para ellos eso es vida. ¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, nosotros podemos crear robots, pero para nosotros eso no es vida? ¿Estás de acuerdo, no, Robert? O sea, es como el mismo mecanismo, pero en la película pues sí es vida porque es su forma, pero para nosotros no es vida la creación de un robot. Entonces,
creo que está interesante aquí definir como, si queremos saber qué es la inmortalidad, debemos definir primero qué es la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos, la creación, es que por eso yo te digo que yo sí defiendo un poquito la idea del alma, porque siento que la idea del alma es lo que diferencia, y no solo a los humanos, yo considero que igual los animales e incluso las plantas pueden tener algo similar al alma, porque es vida orgánica. Porque ¿cuál es la diferencia? O por qué podemos afirmar que pues mi compu no está viva, pero yo estoy vivo. Y que no sé, ya desde un punto claramente muy filosófico, ¿no? O por qué los peces no están vivos, sí están vivos, perdón, pero pues tu mesa no está viva y el micrófono de alguna forma cumple una función, fue creado pero no está vivo. Entonces por eso defiendo un poquito como la idea del alma, como esta diferenciación entre las personas y las máquinas, ¿no? En las personas y lo orgánico entre y lo inorgánico, y no las personas, más bien los seres vivos y los no vivos. Porque por ejemplo, en lo de carbón alterado, lo que te decía es que tienen todos sus recuerdos en esta pila, pero esta pila es una creación, es como un robot, es como el de los robots que crean, es nada más, es una pila, es un circuito, un conjunto de circuitos que guarda todos tus recuerdos y toda tu experiencia. ¿Cuál es el pedo? Que sí se puede en esta serie, de hecho pasa, pero está prohibido que existan más de dos individuos con los mismos recuerdos al mismo tiempo, pero se puede dar, nada más tienes que pasar a dos pilas diferentes los mismos recuerdos y ponerlos en dos cuerpos inorgánicos, y es parecido como a lo de los robots, ¿no? Como dos creaciones que de alguna forma pues sí, son vida porque de alguna forma tienen los recuerdos de alguien que estuvo, de alguien que estuvo vivo, pero esa es la idea, alguien que estuvo vivo. Dentro de esta serie de carbón alterado también hay, los religiosos se oponen a las pilas porque dicen que eso no es vida, hay un alma, ¿no? Y el alma se pierde cuando mueres, porque al final si solo son los recuerdos, pues la computadora también puede ser considerada como vida, si consideramos a la vida simplemente como el conjunto de información que una persona adquiere alrededor de su existencia, pues una computadora también va adquiriendo información a lo largo de su existencia y los robots lo van a hacer en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia y qué es lo que podemos decir que es vida y qué no es vida? O sea, ¿cómo podemos definir la inmortalidad? ¿Esta sería inmortalidad? ¿El hecho de la creación o el trasplante de información es inmortalidad? Por eso yo te digo que yo en partes, pues sí creo que el alma puede ser lo que nos diferencia. Pero ¿tú qué opinas? A ver, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo definirías a la vida, a la no vida, para que de verdad existiera la inmortalidad, ¿no? Yo creo que la vida como, no sé, no lo había comentado bien, pero es esta experiencia empírica, bueno, sí, ya lo había dicho, ¿no? Creo que sí, esa experiencia empírica relacionaría con la vida, y eso entre comillas, ¿no? Porque al final de cuentas igual nunca tocamos nada, o sea, sentimos que tocamos, pero en realidad no tocamos nada. Y a la no vida, ¿Cómo que sentimos pues, que tocamos pero no tocamos nada? No sé, estaba leyendo que como pues estamos hechos de átomos, pues en realidad nunca alcanzamos a tocar lo que creemos tocar, ¿no? Son sensaciones nada más, como que no alcanzamos pues, a tocar de lo que está compuesta la materia. ¿A eso te refieres? Exacto. Ajá. Por eso no iba al tema. El chiste es que la vida es la experiencia para mí. Y la no vida podría ser esta, no sé, alma. Imagínate, ¿no? Si esta alma exista y pueda trasladarse de un lugar, de un cuerpo a otro o de una cosa a otra, pues en realidad no estaría viviendo. Exacto. Estaría en el tiempo, y en el espacio. Ajá. Es que esa es la pregunta. ¿Es el alma o es la información? Si el cuerpo muere y el alma se pasa, o sea, porque podemos almacenar todos nuestros recuerdos en algo y luego pasarlos a una computadora y decir que ahí seguimos. Pero si existe el alma, si de verdad existe algo que nos diferencia de las máquinas, eso ya se perdió. Ya no es la misma persona. El alma se fue a otro lado, pero no, el alma no puede ser almacenada, o al menos no creo, no es como lo tratan en esta serie. Entonces, no sé, yo siento que sí tiene que haber algo que nos diferencie de las máquinas, Robert. O sea, llámelo tú como alma, llámelo como, no sé, Dios, o lo que tú quieras, pero es que no podemos ser solo... Bueno, yo creo que no podemos ser solo información, ¿no? Porque entonces seríamos robots. Y la vida inorgánica y la orgánica... Inorgánica porque es lo que se va a crear en el futuro con la inteligencia artificial. De alguna forma es vida inorgánica.
pero pues, es solo información, ¿no, Robert? O sea, y nosotros no sé, creo que reducirnos al decir que esto es posible, como en carbón alterado, la inmortalidad en los humanos, es reducir a que la existencia es acumulación de información, ¿no? Eso es a lo que te reduce el pensar que las pilas te pueden transportar y puedes transportar tu memoria. Decir que la vida es simplemente acumulación de información. Es lo que tú decías, ¿no? Que solo es la experiencia empírica. ¿Es solo acumulación de información o hay algo que nos diferencia? Porque si solo acumulación de información, pues también una máquina lo va a poder hacer. La inteligencia artificial va a poder acumular muchísima más información de lo que nosotros vamos a poder hacer en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿es vida lo que ella está haciendo porque está acumulando información nuevamente o no? ¿Tú qué opinas? Yo no sé si no me expliqué bien, pero yo sé que lo que nos diferencia de esto, de la vida y la no vida, era nuestro cuerpo, ¿no? Ok, creo que no te entendí entonces. Lo, lo que yo escribía como alma era esta acumulación de información que va saltando de un cuerpo a otro y se queda en el tiempo y atraviesa pues sino todo este espacio temporal. Y entonces si prolongáramos el tiempo que puede existir un cuerpo o un cuerpo orgánico, nuestro cuerpo, eso sí sería inmortalidad. O sea, no andar saltando, no andar trasplantando nuestra... Oye, ¿me escuchas? Robert, Josué, ¿me escuchas? ¿Ya? ¿qué pasó? Es que creo ¿Ya que terminaste de hablar? Es que no, pensé no. que ya se te... Es que creo que sí se fue un poquito el internet. Porque me decía que se había perdido la conexión. Pensé que ya se me había ido. Ya ves que luego eso pasa. Pero entonces no. Entonces, ajá, lo que iba es... eh, eso que nos diferencia está en el cuerpo orgánico. También es lo que tú definirías. Y que la inmortalidad sea la expansión de la vida del cuerpo orgánico. Eh, yo creo que si no, la inmortalidad para mí tal vez sería conservar tu mente y conservar tu cuerpo que te fue asignado, no al nacer, a no ser de que tal vez tu alma o tu mente ya haya sido una vida previa y te estén metiendo en otro cuerpo, pues ahí también sería, es otra teoría loca, ¿no? Pero pues también es válida. Ok, entonces tú lo dejarías todo en lo corpóreo. No hay nada, no habría como un sentido de inmortalidad. Más bien sí, de espiritual en tu concepción de la inmortalidad y de la vida. Tal vez, no creo, no, yo creo que me quedo con lo que según yo, con mi mente que según yo Con tu me la dieron sesgo. Ajá. y pues con mi cuerpo. Y si puedo prolongarle la vida a estas dos cosas o conceptos, pues para mí eso sería inmortalidad. Si no, no creo. Charro. Yo ahí sí, no sé, yo creo que hay algo espiritual. Para diferenciarnos de las máquinas. Pero, pues sí, los dos pueden ser, ¿no? Al final creo que no lo sabremos hasta que sea el momento de morir y veamos si de verdad pues fue todo, ¿no? Y ni siquiera lo sabremos porque si fue todo, simplemente fue todo y nunca podremos tener la capacidad de reflexionar como de, no mames, no había algo después. O porque pues ya valió verga, ¿no? Pero sí está bien cabrón. Y pues volviendo al tema de la inmortalidad, pues sí, eso sería, banda. O sea, si prolongas la vida de tu cuerpo o no. Y pues que podría ser fea, ¿no? Que implicaría la inmortalidad. Sería como estar cerrados a nuevas ideas y todo este show. Entonces, pues para empezar, que la inmortalidad no sería posible, ¿no, Robert? Por lo que decíamos de que no pueden existir una cantidad infinita de individuos aquí en la Tierra. Y si fuera posible, tendríamos que sacrificar las nuevas generaciones, ¿no? O sí, pues sí, sacrificar la nueva vida, eso es lo que implicaría la inmortalidad. Y además, pues, penas infinitas de alguna manera. Estaba la otra vez, ya para continuar y quizás terminar este tema, una visión diferente a la inmortalidad. ¿Qué es lo que te decía? Por eso para mí esa como que no sería inmortalidad. Estaba viendo un video, que no recuerdo el nombre. Siento que damos mucha información, pero nos falta, ¿no, Robert? Anotar de qué chingados estamos viendo para decirles bien a los bibliófilos, porque vemos muchas cosas, pero luego se nos olvida. En la descripción que la lean. En la descripción.
Pero estaba viendo este video y hablaba de la inmortalidad, pero así como transfiriendo nuestra mente a un robot. Y básicamente era como un invento, ¿no? Era como una historia del caso hipotético de que existiera esta inmortalidad. Y en esta inmortalidad, igual como transportábamos nuestra mente de todos los humanos se transportó un robot, pues no existía como la creación de nueva vida, ¿no? O sea, no se engendraba nueva vida, simplemente existíamos los que existieron en el punto de que se creara la posibilidad de trasplantar nuestra mente a un robot. Y justamente como parte de este robot, y está bien interesante esta parte de la historia, decía que se había prohibido o se había eliminado la capacidad de la muerte, no se podía elegir. O sea, al pasarnos a esa mente no podíamos morir al menos de forma natural, ni podíamos ser asesinados porque se guardaba como en una base de datos nuestra memoria y siempre seguíamos existiendo. Entonces hablaba de que esta sociedad que creó esta nueva inmortalidad en la que solo era información que estaba trasplantada de un robot a otro, pues evolucionó un chingo y podían vivir un buen y que visitaron nuevas generaciones en el espacio y todo. Pero ¿cuál es el pedo? Que en algún momento sintieron la necesidad de morir, ¿no? Cuando terminaron como de conocer el universo o al menos todo, en algún momento se aburrieron y dijeron, oye, yo quiero que deje de existir, sea lo que sea. Y tuvieron que desarrollar otro invento para permitir que la gente decidiera si quería seguir existiendo infinitamente o si quisiera morir. Entonces, creo que es una resolución bien interesante, ¿no? Que si la vida fuera inmortal y si no tuviéramos, o sea, si en vez de no tener la posibilidad de existir eternamente, no tuviéramos la posibilidad de morir, creo que querríamos lo opuesto. En todos los sentidos querríamos como lo opuesto, ¿no? Si no tuviéramos la posibilidad de morir, querríamos crear una forma de morir. Porque en algún punto, pues la existencia se vuelve vacía. Estaba no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama este poeta, este poeta que estaba leyendo la otra vez que decía que lo que tenemos los mortales es que todas las experiencias son finitas, ¿no? O sea, todas las experiencias que tenemos en la vida son finitas y por eso las disfrutamos. Siento que no tiene sentido como, no sé, ir y subirte a una montaña rusa si lo haces 1000 veces que si tienes la posibilidad de hacerlo solo 2 en tu vida, ¿no? Entonces, creo que el simple hecho de repetir infinitamente todas las experiencias vuelve la existencia aburrida, ¿no? Y por eso en algún momento querríamos dejar de existir. ¿Tú qué opinas? Pues sí, ¿no? Sí sería bastante aburrido tener una existencia infinita. Eh, Tal vez llegues a conocer todo. Eh, pero al final de cuentas, bueno, tal vez tenemos esta idea nosotros de que podría ser aburrida porque pues no lo hemos experimentado, ¿no? O sea, este, quedamos, no sé, nuestra esperanza de vida hoy es de tal vez unos 70, 80 años a lo mucho. Que ha aumentado un buen, ¿no? Desde los Sí, 50 que eran antes, algo así. sí, este, así como aquí iba, Perdón, bro. sí, a que tal vez, querramos esa idea de existencia infinita, pero o que nos llegue a aburrir porque tal vez no podamos nosotros hoy en día experimentar todo lo que se pueda, ¿no? Porque a final de cuentas siempre va a haber posibilidades infinitas. Bueno, eso creo yo, ¿no? Sí, sí. Y inclusive regresando al tema de cómo podríamos a esta serie que estaba viendo de cómo podría balancearse esto del control de la mortalidad y la natalidad, de decidir, de que tú puedas decidir si quieres morir y que ya habían decidido que ya no iban a nacer más, pues ya estamos viviendo un poco en estos tiempos, ¿no? Es cierto. El control de la natalidad podría haberse reflejado en la legalización del aborto y con la eutanasia, ¿no? El poder decidir si quieres morir, pero pues igual es bien complicado, ¿no? Porque al final de cuentas sería tu decisión, pero siempre va a haber personas que digan, no, es que no puedes hacer esto, la vida es sagrada, la vida te la dieron, si estás viviendo tienes que vivir hasta que sea una muerte, por caso natural o que te asesine, lo que sea, ¿no? No puedes decidir tú si en verdad quieres morir, porque pues ahorita hay providas, ¿no? Que están en contra de la eutanasia. Los puritanos, ¿no? Ajá, sí. Al final de cuentas son gente, la mayor parte de ella, pues, que está ligada a una religión cristiano, judeo-cristiano católica, que pues ya vienen adoctrinados, ¿no? Con esta idea de que Dios te dio la vida y tienes que vivirla, y eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate que no me había puesto a reflexionar que puede que estemos ya viviendo esa época en la que, pues, para vivir más, y porque incluso es para vivir más en muchos casos, ¿no? La gente dice como, ah, pues no voy a tener hijos porque, pues, voy a vivir mejor sin hijos, ¿no? Creo que es lo que se dice mucho comúnmente. Como, como Gustavo, ¿te acuerdas? Que Sí, eso era lo que decía. Entonces estamos como teniendo este control de la natalidad y precisamente también estamos eligiendo si queremos morir o vivir más. Y también en qué condiciones queremos morir o vivir, ¿no? Incluso tanto partiendo de la depresión que la gente quiere dejar de vivir porque de alguna forma está sufriendo, como la gente que quiere participar o más bien usar la eutanasia como para dejar de vivir cuando están enfermos, o igual suele darse mucho el caso. Estamos partiendo como del propio control de nuestra existencia y eso está bien interesante. Y como dices, creo que el pedo, o sea, el pedo de la religión es igual que como que no permite, ¿no? O sea, el control de la mera existencia. Creo que hay muchos, o sea, hay mucha... No sé, es como ponerse a debatir si, por ejemplo, el aborto es bueno o malo. Hay un chingo de cosas que ahí invaden, ¿no? Y sí entiendo como su perspectiva. Si crees que como que existe un alma, estas personas, pues quizás por eso, ¿no? El hecho de abortar, pues implica la negación del alma para un ser. Pero, por ejemplo, el control de la existencia con la eutanasia creo que es más simple de lo que parece, ¿no? Al final, sí, cada quien tiene el control de su propia existencia. Es como darle a cada quien el control de su existencia y decidir cuándo quiere morir y cuándo quiere vivir, ¿no? Pero está muy interesante. Creo que las personas hemos dejado de seguir como los ciclos naturales de la vida, ¿no, Robert? O sea, como para crear nuestras formas de vida, sí estamos como muy alejados de la naturaleza. Y ahora a tal punto que estamos eligiendo, cuándo queremos morir, eso está bien cabrón. O sea, el hecho de elegir cuándo queremos morir así por la eutanasia, está cabrón, Robert. ¿Crees que sea bueno el hecho? O sea, no, en enfermedades yo creo que es bueno, ¿no? Porque si estás sufriendo más en vida y crees que la salvación es la muerte, pero pues esa libertad está bien cabrón. A ti sí te gusta, ¿no? Como la libertad completa de la existencia de las personas. Pero sí, pues sí, está cabrón. sí, sí me gusta una idea de libertad, entre comillas, eh, de la existencia, pero eh, igual es bien difícil, bueno, desde mi perspectiva, y no quiero decir que pues sea la correcta. Sí, no se ofendan, banda, es nuestra perspectiva y aceptamos que pues cualquiera puede estar bien o mal, ¿no? Al final somos Eh, limitados. Sobre la eutanasia, ¿qué iba a decir? Ah, sí, que el poder decidir si quieres morir, para mí está bien, para Ujú. mí. Tal vez para muchas personas no, pero para mí está bien. Pero el caso es aquí es que también morir solamente por querer morir, pues no, no le veo un sentido. Tal vez, o sea, esa persona lo tenga y quiera morir porque pues tiene sus razones, tiene X cosa por la cual quiere morir. Pero pues también hay que analizar un poco, bueno, te digo, no quiero, es que tampoco quiero que yo diga que hay que analizar su situación y ver si le conviene morir o no, porque al final de cuentas yo estaría poniendo mi juicio, ¿no? Sobre esa persona que es la que quiere morir. Y parte mucho de la parte emocional, ¿no? O sea, no podemos imponer nuestro juicio desde la parte objetiva porque siento que esas decisiones más bien son mucho del sentimiento que esté pasando a la persona y que él hace no ver como otras resoluciones a su existencia más que la mera muerte, ¿no? Sí, exacto. Pero pues también este sentido de, bueno, mi sentido de empatía de, oye, no mueras, aún te faltan muchas cosas por vivir, tal vez puedas hacer esto y solucionar las cosas que tienes ahorita en ese momento y que puedas vivir un poco más, pero pues también es como lo dice, ¿no? Poner mi juicio crítico, objetivo, entre comillas, a esa persona. Entonces, igual para mí es algo difícil de analizar a la eutanasia. Es como el sentido de la vida de la logoterapia de Víctor, ¿no? Víctor Frank, el que estuvo en los campos de concentración, y también como lo de Eric Erikson, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos en el principio. Si estas personas que tratan de practicar la eutanasia se sienten
libres para morir, es porque ni siquiera necesariamente es como hay dos formas de verlo, no es que hayan encontrado una resolución para la vida o que una forma en la que quieren vivir la vida, sino que encontraron que la vida no tiene como un sentido o una resolución por la que valga la pena vivir, ¿no? Entonces su existencia se ve mermada por este sinsentido, por esta experiencia tan negativa de la vida. Pero pues ahora sí que como tú lo dices, no es por como tratar de ponernos en la solución, en la perspectiva de esta persona, pero pues sí está como, o sea, pues si te vas a morir y si crees o si la muerte para ti es nada, pues vale la pena vivir algo, ¿no? Al menos por unos años más. Igual depende de cada persona, pero es como, pues sí, es como lo de Erik Erikson, ¿no? Tratar de encontrar un poquito de significado en el sinsentido. Incluso vámonos a la filosofía existencialista nuevamente. O sea, si estamos condenados a existir y pues todo depende de nosotros, pues depende de nosotros qué tan bonito es el regalo de la existencia o qué tan culero puede llegar a ser el regalo de la existencia, ¿no? Y nuestras decisiones o nuestras experiencias, pues depende, es que todo depende de nosotros, desde un punto de perspectiva, eso sí, creo que la perspectiva es lo único que podemos controlar cada uno, ¿no? Como lo dice el estoicismo, y pues incluso como tú dices, en los momentos más bajos, encontrar felicidad en las pequeñas cosas, es ese grado de libertad que sí forma parte de nosotros. Y está muy cañón. Pero yo creo que sí está también, o sea, también concuerdo con que decidir si quieres morir o no, al final es una decisión muy personal. Y pues está chido que podamos hacerla ya con la eutanasia. Y eso, bro. Está cabrón. Sí, y a fin de cuentas, pues ahorita creo que son contados los países en los que puedes morir, ¿no? Decidir morir. En México todavía no, ¿verdad? O creo que no. No, pero es que igual, es que te digo, hay que analizar la perspectiva, ¿no? Porque tal vez estás en un país, no sé, según yo creo que es en Suecia donde está legal la eutanasia. Ajá. Pues estás en Suecia, o sea, no Sí. te falta. Aquí en México te falta todo, o sea, Las condiciones de vida, económicas y todas las personas, puta, güey. sí, por eso hay que analizarlo también, ¿no? Para que no haya un descontrol. Sí, exacto. ¿Y en qué caso es beneficioso? Está bien cagado, ¿no? Porque partimos otra vez como de entre todos ver que es beneficioso para la humanidad. Pero pues es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, por eso es lo que te decía. Yo siento que esa parte es como lo que a lo mejor me parecería conservador en un sentido muy puritano, pero creo que yo a lo que me refiero es que en conjunto tenemos que ver qué es lo mejor para todos, ¿no? Esa es la libertad que yo niego a las personas, de que a veces es mejor encontrar una resolución en conjunto y que veamos como una sociedad que como individuos, ¿no? Eso es lo que yo siempre decía. Y es lo que pasa, ¿no? En México hay que ver, pues si estamos en un momento apto para garantizar la eutanasia y la muerte, o si estamos en un momento en el que las condiciones no son las aptas. Y no es decisión de una sola persona de, ay, güey, me voy a morir, sino, oye, le conviene al país que cada quien pueda elegir si se quiere morir ya, o si trabajamos para tener una mejor educación. Y primero garantizar una mejor condición de vida de las personas, ¿no? Para que si quieren morir ya sea una decisión más de experiencia y no de que, pues, güey, no tengo nada literalmente, ¿no? Sí, exacto, a eso era lo que iba, ¿no? Porque, pues imagínate, vives en la pobreza, todo te va de la chingada, no te sale nada, pues vas a querer morir, ¿no? Pero pues si estás en unas condiciones de vida excelentes, donde no te hace falta nada, y crees que ya viviste lo suficiente para querer morir, pues adelante, o sea, estás en todo tu derecho, pero pues también no le puedes, pues, igual suena muy conservador, no le puedes dar el derecho a una persona que quiere quitarse la vida cuando no, desde una perspectiva general de una vida buena, entre comillas, depende, pues, que es una vida buena de cada quien, no ha vivido, ¿no? Exacto. O sea, no tiene la misma perspectiva alguien que tuvo una buena vida y que se siente pleno, alguien que quiere morir porque tuvo una vida de la chingada, ¿no? Sí. Pues sí, bro. Es eso. Esos son nuestros comentarios sobre la eutanasia. ¿Qué más? Mm, ¿Crees que nosotros somos, los animales, bueno, nosotros también somos animales, ¿no? Ajá. ¿Crees que las demás especies sean conscientes de la muerte? ¿Crees que sepan de la muerte? O sea, yo creo que sí, desde un principio muy, muy lógico, que es que pues todos estamos aquí para sobrevivir, ¿no? Todos buscamos escapar de la muerte, de este ciclo. Y pues obviamente las demás especies también, ¿no? Pero esto ya lo ven desde un instinto de supervivencia. O sea, también hay registros y experimentos sobre bastantes especies de animales que
hay que se consideran rituales, bueno, sus muertos, a sus muertos les hacen rituales que se consideran rituales y conmemoraciones, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, vaya, a lo mejor suena muy empírico, ¿no? Pero todos hemos visto cuando, por ejemplo, hemos tenido dos, tres gatos, dos, tres perros y cuando uno muere se puede ver que el otro sabe que está muerto, ¿no? O que el otro de alguna forma siente o extraña la presencia de su compañero, ¿no? Incluso en ese ejemplo tan mundano, tan básico, se puede ver como que al menos el otro sabe que la existencia del otro ya no existe. Se puede ver un poquito hasta de depresión en los animales, ¿no? Cuando esto sucede. O no sé si has tenido la oportunidad de ver eso. ¿Tú? No, siempre he tenido una mascota única, entonces cuando muere, pues ya, se murió. F. Yo sí he visto, o sea, como que existe una especie de depresión y como que el otro individuo extraña al otro. A mí se me hace muy curioso porque justamente, banda, mira, me gustaría poder comentar más de este tema porque estoy leyendo un libro por propio gusto, obviamente. No tiene, o al menos no tiene una finalidad ahorita para el canal, que se llama Mentes Maravillosas, que me parece que lo escribió un biólogo. Llevo muy poquito, como en las primeras 30 páginas, que básicamente trata de eso, trata de cómo somos muy egoístas, ¿no? Los seres humanos, al pensar que somos los únicos seres conscientes en el planeta, y justamente habla de eso. Creo que parte como de la investigación porque este chavo lo que hacía era investigar los elefantes y se daba cuenta como de que estos elefantes tenían como cierta conciencia de su entorno y se daban cuenta de cosas que los humanos también hacíamos, ¿no? Y que teníamos relación. Y también parte de una idea que un día le dijo un compañero, que le dijo que un elefante, no podíamos saber si un elefante tenía más conciencia que un arbusto, pero este personaje empezó a investigar porque dijo, claro que podemos saber, el elefante tiene más características similares a las personas que un arbusto, o sea, puede sentir, podemos ver la alegría, incluso ni siquiera con la necesidad de hacer experimentos, simplemente lo podemos sentir, ¿no? Y cuando estas otras especies tienen como ciertos afectos, creo que el problema es que las personas tratamos de juzgar desde es el antropocentrismo, ¿no? Que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, yo creo que pueden existir diferentes formas de conciencia. Y el pedo es que las personas decimos que somos el único ser vivo consciente porque creemos que la conciencia humana es la única que existe, ¿no? Sin embargo, la conciencia de un elefante puede ser distinta, ¿no? Cada especie puede tener la conciencia. Además, tenemos la misma base en el cerebro, una base muy diferente al de las plantas. Entonces, yo creo que si los elefantes son conscientes de la presencia de otros individuos y hay muchos videos donde igual, bueno, esto es sí parte de la mera idea visual, ¿no? Donde se ve que pueden lamentar la muerte. Yo creo que sí son conscientes. El punto que no lo puedan comunicar o que no lo vean de la misma forma de los seres humanos no es no significa que no sean conscientes de que pase. Yo creo que cada especie tiene su propia conciencia y su propia forma de ver la realidad. Y a lo mejor no es para ellos la muerte, es otro proceso, puede que incluso sea una nueva vida también o el cese de la existencia, pero yo creo que sí, cada especie tiene su propia forma de ver la realidad y tiene su propia conciencia. ¿Tú qué opinas? Sí, de igual manera, pues sí creo que el antropocentrismo está bastante equivocado y también el especismo y todo eso. Sí, sí. Y lo demás, bueno, no lo demás, esos dos, al creer que somos únicos, irrepetibles y somos los únicos seres inteligentes. Bueno, con una inteligencia mayor, ¿no? Porque pues, todos los seres, todos los animales, todos somos, tenemos una inteligencia porque tenemos un cerebro, ¿no? Sí, exacto. Dicen que los delfines sí son como... tienen muchas características de los seres humanos, ¿no? A mí se me hace muy cagado porque dicen que los delfines... Bueno, el otro día estaba leyendo un artículo que decían que los delfines también se drogaban y todo. Y es como que siento que los animales que en teoría se consideran más inteligentes son los que hacen más pendejadas. Pero es eso, bro. Yo digo que igual como los delfines y como los chimpancés, tenemos conciencias distintas. Ese es el pedo. Y que el ser humano trata de investigar en torno a su propia conciencia, ¿no? Quiere decir, si este güey no puede hablar español, pues entonces no tiene conciencia, ¿no? O si este güey no actúa de tal forma ante tal situación, pues no es consciente porque no actúa como nosotros. Pues no, es que tú eres una especie distinta y como especie distinta tienen diferentes modos, ¿no? Se desarrollaron distinto. Ahorita que me puse a pensar, dejando un tema de la muerte y entrando ahorita con las demás, hablando sobre las demás especies de animales, me puse a pensar de si
somos familiares de las demás ramas de homínidos o de... Sí, no, de monos, no sé cómo se llama la especie. Homínidos, sí, venimos como del género homínido, sí. Sí. ¿Por qué no le dan... igual suena muy antropocentrista, pero ¿por qué nosotros no le damos las herramientas a las demás especies para que puedan progresar, ¿no? O sea, tal vez ya haya experimentos en los que se haga, pero no sé, me lo puse a pensar ahorita, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y creo que, no sé, igual ya mi pensamiento es de que, no, pues es que como la especie humana es la que siempre quiere ser dominante y ser la mejor, pues los tiene zoológicos, ¿no? Los tiene excluidos. O sea, ahorita poniéndome a pensar sobre las clases sociales, ¿no? Las mejores siempre van a ser las de arriba y las que siempre van a estar más retrasadas o retrógradas, pues vamos a ser las clases bajas, ¿no? Exacto. Yo siento que las personas no quisieran, o los humanos no quisieran que, aunque se pudiera, no lo harían, no le darían las herramientas a otras especies para que evolucionen. Estaba leyendo la otra vez este libro de Sapiens, que cito mucho a pesar de que no lo he acabado, pero es que es un librazo, vato, que decía que justamente hace 2.5 millones de años, cuando los primeros Homo sapiens empezaron a existir, no es como lo vemos en los libros comúnmente, o sea, no es como de que, mira, estaba esta especie, estaban los neandertales. Luego de los Neanderthalen estaba el Homo erectus. Luego del Homo erectus estaba el Homo solaris. Luego del Homo solaris estaba el Homo sapiens. La neta es que así no fue. Todos provenimos de la misma familia de homínidos. Pero por lo menos, o lo que nos dice en este libro es que por lo menos 4 especies de homínidos existieron al mismo tiempo en el mundo durante un largo periodo de tiempo. Los Homo neandertales estaban en Europa. Los Homo erectus me parece que estaban en Asia. Y los Homo sapiens, como lo sabemos, por eso dicen que por eso es una pendeja el racismo. Porque todos los Homo sapiens venimos de África. La primera mujer y el primer hombre que existe en el mundo muy seguramente fueron negros. Entonces es muy pendejo y ya es el color blanco de la piel es una mutación. Por eso no tiene sentido el racismo, ¿no? Pero el punto es que existieron varias especies y está bien cagado porque te imaginas que las 4 especies hubieran llegado, o sea, que existieran ahorita en la civilización moderna 4 especies de homínidos, 4 especies de humanos, del género humano. Estaría bien cagado si tendríamos los mismos derechos, habría como una lucha de clases, qué clases tendrían. Pero el punto es que el ser humano, en su paso por llegar igual a los otros continentes, pues la neta es que fue extinguiendo a las otras especies de homínidos. Hay muchas teorías, hay una que también es la de la recombinación, que por ejemplo dice que por lo menos con los homo neandertales estábamos lo suficientemente cercanos como para tener descendencia. De hecho, los homo neandertales eran los que tenían más probabilidad de tener la piel blanca porque vivían en Europa y básicamente la piel blanca ayuda a soportar el frío y la piel morena ayuda como por la melanina. Ayuda a soportar el calor. Entonces hay una teoría muy cañona que dice que los homo neandertales es de donde pues igual hubo la recombinación genética y pues también hay muchas cosas que surgieron de ahí. Pero el punto es que en el paso de los homínidos pues eran otras formas de vida, no igual, a lo mejor no igual de inteligentes a nosotros, pero eran lo más similar que ha existido. Pues los homo sapiens fueron extinguiendo, ya sea porque o les quitamos su fuente de comida al momento de pasar, al momento de pasar por sus continentes y pues no pudieron defenderse porque en teoría nosotros teníamos herramientas más avanzadas, o pues por las guerras, por el territorio los matamos. Entonces creo que aunque tuviéramos las herramientas, las personas, los homo sapiens, lo que queremos hacer es ser dominantes, bro. O sea, no queremos darle la oportunidad a otras especies de que se desarrollen, sino que queremos ser la única especie que se desarrolle lo suficiente para controlar el planeta, ¿no? Y lo vemos hasta dentro de nuestra propia especie, ¿no? Los ricos quieren ser los únicos que tengan, y los políticos, ¿no? Los que tengan el control del planeta. Siempre una persona quiere estar encima de otra. Y si ahora hablamos de que una persona quiere estar encima de otra, siempre una especie quiere estar encima de otra. Entonces es lo mismo, ¿no crees que sea eso? Que siempre queremos estar encima. Sí, yo creo que sí, pues creo que fue lo que comenté al principio, ¿no? Ajá, de hecho, pero pues sí. Sí. Incluso sí, o sea, incluso existieron formas de vida muy similares y que pudieron desarrollar inteligencia. Te digo, los Homo erectus en Asia, los Homo neandertales en Europa, los Homo sapiens en África, y pues las eliminamos para estar encima y acaparar todos los recursos. Somos una especie bien tóxica, vato.
No sé, no sé. ¿No crees que seamos una especie bien tóxica? No sé. Está difícil. Yo sí creo que somos tóxicos en muchos sentidos. Siento que no hemos encontrado la forma de equilibrar el mundo y los deseos, ¿no? Sí, pues obviamente por la avaricia. Exacto. Pero Eh, pero probablemente se va a extinguir nuestra especie también y todos nos vamos a morir en algún momento y a ver qué sale de eso. sí, y ya ves, llegamos al punto esencial de la muerte. Todos La vamos a morir. muerte, a huevo. Será el punto. Nos vamos a morir todos. Este. Pues yo ya no tengo más puntos, bro. ¿Tú quieres comentar algo más o vamos cerrando por aquí? Yo creo que sí, vamos cerrando. Antes de cerrar y de decir conclusiones y recomendaciones, avisos, ¿no, Robert? De que cómo se va a manejar el podcast durante este semestre de la escuela. Sí, sí, sí. Pues va a ser, creo que uno al mes, ¿no? Habíamos comentado. Mm, Por, eh, ajá. por estas, pues sí, no, ya estamos en presenciales, estamos en híbridas, ¿no? Entonces sí se nos complica un poco el estar sentados 8 horas frente a una computadora y luego al día siguiente ir trasladarse 2 horas a la universidad y 2 de regreso. Pues sí. Sí. Además somos foráneos de nuestras universidades, entonces prácticamente, ¿no? Pues sí, banda, básicamente lo que comenta Robert, el contenido en el canal va a seguir habiendo, antes existiendo, sí, habiendo, ¿cómo se dice? Me confundí. Antes, pues ya ven que cuando no estaba el podcast, pues eran 2 videos al mes. Pues ahora va a ser un video al mes y un podcast al mes. Entonces van a tener contenido cada 2 semanas. Una vez va a ser podcast, una vez va a ser video. La neta es que lo que nos gustaría a nosotros es hacer dos videos al mes y 2 podcasts al mes, ¿no, Robert? Para que cada semana tenga contenido la gente. Ese sería el ideal, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, pero veremos qué acontece, ¿no? En estos días, cómo nos Ajá. organizamos. Exacto, ese es el ideal, pero yo creo que por lo menos, como dice Robert, porque pues nos estamos acostumbrando a esta onda de la escuela otra vez, de la universidad, de la vida universitario, va a ser así, vamos a tratar de, por lo menos tengan contenido cada 2 semanas en el canal y pues ya en las vacaciones vamos a tratar de organizarnos mejor, hay unas cosas que estamos viendo de hacer para ver si ya después los podcasts igual los podemos grabar en conjunto, o sea ya físicamente y no a través de videollamada. Y tratar de subir más contenido. La neta es que queremos subir el podcast a más plataformas también. Lo que vamos a hacer es aprovechar igual las vacaciones para investigar cómo subir spot y todo. El punto es que eso se va a reducir a la mitad tanto los videos, solo uno al mes, y los podcasts solo uno al mes. Pero pues trabajamos, ¿no? En generar más contenido y en adaptarnos más cool para que sigan teniendo videos. Otra cosa que quería comentarles es, porfa banda, los que no nos sigan no sigan al canal en Facebook y en Insta, pues síganlo porque para los que no se quieren aventar la 1 hora y media de los podcasts, pues los clips de los podcasts están en Facebook, ¿no? Entonces para los que quieren ver un tema muy específico que comentamos dentro del podcast o no alcanzaron a verlo todo, pues están los clips en Facebook, entonces pues está también muy chido. Y pues en Instagram pues básicamente estamos tratando igual de subir, no sé, una publicación relacionada con el video de la semana, con el podcast de la semana, entonces para que se vayan enterando de las novedades. Y pues lo que haremos más adelante, ¿no? Que igual hay bastantes planes para hacer más adelante con el canal. Simplemente, pues el peor es que nos falta tiempo. El peor es que estamos limitados, ¿no, Robert? Pero pues hay que darle chance al tiempo y a ver cómo se desarrolla. Pues nada, que sigan apoyando, ¿no? Sí, sí. Pues ya, síganos en redes. Ajá. Bueno, al Y... nosotros no. ¿Cómo? Al canal, a nosotros no. Ajá, el canal. Escondido en un libro, ¿no? Esta comunidad tan chingona. Y eso banda para los que lleguen aquí. Y conclusiones, Robert. Ahora sí, conclusiones y luego recomendaciones. Y ya para que terminemos este bonito podcast de la muerte. Créeme que guardé lo mejor para el final de este gran filósofo, cantante, compositor. Ojo. Eh, ¿Soy yo? no eres tú, Josué. Tú eres Josué. Ah, bueno. Como decía, de este gran personaje de la cultura moderna, de la cultura urbana, llamado Anuel AA.
No mames, mejor yo, güey. El que tenga miedo a morir que no nazca y ya. No mames. Mejor me hubiera citado a mí, güey. No, no es cierto. ¿Tú qué has aportado? ¿Eh? ¿Tú qué has aportado? A ver, dime. Hay como 60 videos en el canal aportando filosofía, vato, aportando mis propias ideas. Hasta poemas tengo, culero, hasta. Modo, Y. anual es anual. Güey, Huevos. no mames. Vas. ¿De todas esas fueron tus conclusiones? El que tenga miedo a morir que no nazca. Ya. Es- ya. Ay, güey, pues mis conclusiones es que. No sé, güey. No saco unas conclusiones en general. No, pues bueno, mis conclusiones es que la muerte es la cesación de la vida, pero no podemos estar seguros de la existencia. Cada quien puede tener su propia perspectiva. Robert cree que no existe nada espiritual. Yo creo que puede existir y que no estamos al 100%. ¿Puede o no puede? La verdad es que creo que la vida después de la muerte es un cuestionamiento infinito que nunca podremos contestar los seres humanos, porque incluso cuando moramos, pues sea que exista o sea que no podremos comunicarlo a las demás personas. Así que para mí la verdad es que la conclusión de este podcast es que no le tengan miedo a la muerte, no vivan pensando tanto en la muerte, sino que vivan disfrutando la vida, porque la vida es lo único que tenemos seguro y también seguro es que pues nos vamos a morir, ¿no? Entonces que sea la opinión que sea, pues traten de llevar la vida plena, como Eric Erickson decía o como Víctor Frank, encuentren un sentido en sus vidas que les permita pues llevar la vida plena, ¿no? Como también decía este escritor, periodista y poeta que me encanta, que ya falleció, Eduardo Galeano, ¿no? Pues pónganse un horizonte que no puedan alcanzar jamás para que simplemente sigan caminando hasta que la muerte les llegue. Y pues yo creo que eso es lo que yo tengo que decir, bro. Entonces, pasamos a las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones les tienes a los bibliófilos este podcast, Robert? Pues las películas ya mencionadas en el podcast. ¿Puedes repetirlas para que en el momento pues, los que están ahí, igual los que ven la descripción, pues chequen? Sí, es Robots. Es una película animada. No recuerdo qué estudio es. Si no, pues se lo decía. Si no, ya pongo datos más completos en la descripción, bro. Pero bueno, robots, para que... Y igual si lo quieren buscar en la descripción, las recomendaciones de Robert y todo. Ajá, la Robot. otra. ¿Cuál era la otra? In Time. O El Precio después. El Precio del Mañana me parece que se llama. En español, sí, creo que es El Precio del Mañana. Ajá. Y. ¿Qué más? Pues nada más. Ahora sí, vengo calmadito. Venimos medio calmados. Simón, yo les quiero recomendar. Yo sí traigo un libro que no terminé de leer, pero que la neta está muy interesante y que no comenté de sus ideas. La verdad es que me faltó comentar sus ideas, chido. Pero es de Edgar Morin, el que les decía también lo que decía que la muerte era una contradicción, porque en la muerte los seres humanos buscábamos la inmortalidad. Está muy chido por lo que alcanza a leer su libro, se llama El hombre y la muerte, y pues básicamente nos habla sobre su perspectiva de la muerte. Hay una idea bien interesante que como me hubiera gustado comentar, que decía que la conciencia de la muerte era la individualización de la especie, que era cuando empezábamos a tomar a cada individuo como lo que era un individuo y dejábamos de pensar en el colectivo, cuando nos preocupábamos por nuestra propia muerte. Pero los que quieran leer un poquito más sobre la muerte y esta perspectiva filosófica muy interesante, El hombre y la muerte de Edgar Morin, está muy chida, muy chido el libro, se los recomiendo y pues para que sigan investigando la muerte. Yo les quiero recomendar en cuanto a series, la de Carbono Alterado, la que les decía, y pues cuestionense si eso sí sería inmortalidad o sería un concepto nada más de trasplante de información, porque es lo que me pregunté durante toda esa información y me cuestioné durante toda esa serie, perdón, y me cuestioné. Y también el episodio de Robots, Amor y Muerte, me parece, ya lo estaré poniendo en la descripción del episodio en concreto, pero véanlo, también está muy chido. Y pues ya serían esas mis 3 recomendaciones: El hombre y la muerte de Edgar Morin, Carbono Alterado, la serie está en Netflix, y Robot, Amor y Muerte, el episodio en concreto que está en la descripción. Y ya, esas son mis recomendaciones. Y pues nada, ¿algo que más que le quieras decir a los bibliófilos, Robert? ¿O ya despedimos cool? No, nada. Pues muchas gracias por seguir escuchando estos podcasts, al apoyo al canal y nos vemos en el siguiente.
Nos vemos, bibliófilos, se les quiere mucho y hasta el siguiente podcast. Bye.